Este es un podcast que hacemos Agustín Garetto y Milan Jelic, donde buscamos analizar la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Buen día, Milan, ¿cómo va? Buen día, Agustín, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Muy bien, expectante a los próximos días, la asunción del nuevo gobierno. Ya sabemos cómo queda el Congreso. En estos últimos días se hicieron las sesiones preparativas, pero bueno, el domingo asume el nuevo gobierno. Así es, asumo un nuevo gobierno, vamos a tener eh, nuevos ministros, obviamente. Por eso el análisis del gabinete de Milei ya lo habíamos dicho en episodios anteriores, vamos a hacerlo en el episodio siguiente. Más que nada porque si nos basábamos en rumores, no tiene mucho sentido. Ya le hubiéramos pifiado en la mitad. Tal cual, lo hubiéramos cerrado en varios. Eh, Pero bueno, en el Congreso, a pesar de que algunos pueden renunciar a su cargo, quedan conformados los bloques. ¿Cuál es la importancia del Congreso? Bueno, podría decirse que es el espacio de la deliberación política, ¿no? Esta cuestión del refugio de las distintas fuerzas políticas que están en el sistema de partidos argentinos, donde van a disputarse básicamente poder. ¿Y por qué el título de casta? Bueno, porque el presidente electo ha hecho campaña durante todo el tiempo sobre la casta política que vendrá a ser todo el sistema de partidos, todos quienes conforman el sistema de partidos actual. Así que vamos a hablar en el día de hoy del Congreso, de cómo quedó y qué le espera al presidente Javier Milei. El Congreso, el refugio de la casta. En ese análisis del refugio, me parece sumamente interesante ahondar en algo que mencionamos muy brevemente en el episodio anterior, que era cómo quedaba el Congreso en base a los resultados de octubre. Habíamos mencionado en el episodio anterior que el peronismo, en aquellos lugares en donde se ponían en juego bancas de senadores, había obtenido el 40,82% de los votos. Y eso ratifica lo que hemos dicho varias veces, y de hecho fue el título de uno de los episodios, que nos gobierna una minoría. Porque el 40% no es el 100% ni el 50%, y aún así, ahora vamos a ir desagregando cómo queda la Cámara de Senadores y Diputados, y vamos a ir viendo cómo aún así mantienen el poder, al menos el poder de veto, el poder de iniciativa también, para votar leyes, y cómo el nuevo gobierno va a tener que ir negociando con diferentes actores. Empecemos por diputados, cómo queda, ¿no? Son 257 diputados. El quórum se da con la mitad más uno, que es 129. Y teniendo en mente ese número de 129, que da quórum, o sea, habilita el tratamiento de los proyectos, no significa que eso te da la mayoría. A veces se logra el quórum y la mayoría se da por otros números, pero sí da una imagen clara de cuánto se necesita para que se empiece a tratar, y bueno, se está muy cerca de la mayoría con eso, ¿no? En esos 129, con eso en mente, de 129 de los 257, tenemos 101 del bloque que va a seguir llamándose Unión por la Patria, que va a presidir Martínez, va a continuar en la presidencia Martínez. La Libertad Avanza tendría o tiene 38 diputados. Y acá vamos a desagregar lo que antes se llamaba Juntos por el Cambio.
porque venimos hablando en varios episodios de cómo se va a ir fragmentando, se ha ido fragmentando Juntos por el Cambio. Los radicales quedan con 35 diputados, que a su vez están divididos en dos. 23 para lo que podemos llamar los representantes de los gobernadores más Evolución Radical, ese grupo del que hemos hablado muchas veces, con la conducción del cordobés de Loredo, y luego otros 12, para sumar 35 en total, con la conducción de Facundo Manes, que son los referentes más tradicionales del radicalismo. Luego hay otro bloque que se llama, y se acaba de conformar, que se llama Cambio Federal. Lo impulsa Piquetto. En este podríamos, más que Cambio Federal, podríamos llamarlo el bloque de la rosca, ¿no? Están Piquetto, Monzó, López Murphy, Massot, Stolbizer. Hay un chubutense, Ávila, que responde al nuevo gobernador. Carreño, que es el presidente del PRO de Córdoba. Florencia Clipauca, que es del PRO de Misiones. Y Morquio, que es de Entre Ríos, ¿no? Entre ellos son 9 que forman este nuevo bloque. Luego tenemos a la coalición cívica con 6 diputados y por último 40 del PRO, que en esos 40 vamos a tomarlo como un único bloque. Vamos a ver cómo terminan respondiendo. Recordemos diputados que están en ese bloque: Ritondo, Vidal. ¿Cómo van a estar todos alineados de la misma manera? Bueno, se van a llamar como un único bloque, pero hay que ver después cómo terminan dando quórum y votando, ¿no? Luego tenemos 15 diputados de partidos provinciales, 8 agrupados en Hacemos por un País, que fue la alianza que llevó como candidato a presidente a Schiaretti y vice a Randazzo, y luego 5 de la izquierda, que ganan uno respecto de la conformación que tenían en la conformación de diputados anterior. Lo interesante es, con estos números, hacer algunas cuentas, a ver en qué queda esto del quórum, ¿no? Si sumamos Unión por la Patria, más los provinciales, suponiendo que se agrupan de esa manera, más los de Hacemos por un País y los de la izquierda, eso nos da 129, que es el quórum. Muchos dirían, bueno, pero no, porque los de Randazzo y Schiaretti van a terminar jugando con los de la Libertad Avanza porque obtuvieron cargos en el gabinete y algunos provinciales lo mismo. Bueno, pero vayamos sacando cuentas, ¿no? Si sumamos todo eso tenemos 129. Si a eso le sumamos la UCR y la coalición cívica tenemos 170. ¿Y por qué es interesante ese número de 170? Porque 172 son 2/3 de toda la Cámara de Diputados. Y 172 es el número mágico de 2/3 que permite hacer juicio político. Y ahí se abre una caja de Pandora. Ese número de 172 es una posibilidad que se va a dar de acá hasta el año 25, cuando vuelva a haber elecciones y vuelva a cambiar la Cámara de Diputados. Recordamos, se eligen por mitades. Pero hasta el 25 está este escenario en donde, sumando Unión por la Patria, la UCR, la coalición cívica, los provinciales, Hacemos por un País y los de la izquierda, quedan a 2 votos de un posible juicio político al presidente. Y alguien diría, bueno, pero si muchos van a apoyar, perfecto, pero van a apoyar, hay que ver cuáles van a ser las medidas del gobierno y cuáles van a ser los resultados de esas medidas, ¿no? Hay 2 años en los cuales esta posibilidad puede llegar a existir. Existió en Perú un montón de veces, existió en Brasil con Dilma Rousseff. No es algo imposible. Los números están ahí, cerca.
Y siguiendo con esta lógica de sacar cuentas, si sumamos Unión por la Patria y la UCR, da 136. Uno diría, pero ¿cómo la UCR se va a juntar con Unión por la Patria? Bueno, de vuelta, si vemos las medidas que puede llegar a tomar el gobierno, y recordamos lo que hicieron los radicales en el gobierno de Macri, con el tema de las tarifas y cómo se le oponían a muchos cambios, bueno, ahí tenemos un número bastante alto, ¿no? Más de la mitad, 136. Si hacemos el ejercicio inverso, ¿cuántos puede llegar a juntar la Libertad Avanza? Sumamos la Libertad Avanza más Cambio Federal más el PRO entero, más los provinciales, más Hacemos por un País, da 110. Bastante lejos del quórum incluso. Sí, que de hecho se presume, por lo que ha dicho Javier Milei en los últimos días, es que mandaría una batería de leyes, ni bien asume, que vamos a ver en qué termina, porque si no logra conseguir un quórum propio, si no logra impulsar una ley, bueno, no va a tener una herramienta legislativa suficiente como para llevar a cabo ese plan que él considera necesario y urgente. Así es. Y te diría que los primeros meses del gobierno van a estar asignados por el resultado de esas votaciones. Y por eso era tan importante analizar así número por número, porque si sumamos 110 recién, haciendo un ejercicio, ¿de dónde va a sacar más votos? ¿Los de Unión por la Patria van a votar algunas de las leyes? Puede ser que sí, ¿eh? No lo sé. Es algo que tenemos que ver en los próximos días, en las próximas semanas. Pero es muy interesante porque hay muchas buenas intenciones. Después eso hay que plasmarlo en una ley, ¿no? Para que se cumpla. Puede después el presidente decir no me quisieron votar y terminará gobernando por decreto. Veremos, no lo sabemos. Eso era algo que anticipábamos podía pasar cuando decíamos que puede llegar a haber algún tipo de violencia institucional, no física, sino institucional, no tratar de torcer algunas instituciones porque algunos resultados pueden no darse. Incluso esto del bloqueo que pueda generar Unión por la Patria con algún otros bloques, eh, bueno, ahí tendrá que verse cuán pragmático puede llegar a ser Milei. En el episodio anterior hablábamos de el teórico y el político. Yo decía el teórico y el showman. Veremos cuánto de político tiene. Más allá de los acuerdos que ha estado haciendo para conformar el gabinete, bueno, veremos cuán pragmático es a la hora del famoso el poroteo, ¿no? De juntar los votos en diputados y en senadores, que ahora vamos a pasar a hablar un poco del Senado. Antes de eso, quería señalar como tres cosas. El hecho de que puede pasar con una ley que consiga, pero vamos a centrar, o me voy a centrar más en la cuestión de si va a gobernar por decreto, que se va a enfrentar con otro poder, o se puede llegar a enfrentar con otro poder, que es el judicial, la cuestión de la Corte Suprema, que como vimos ha puesto trabas, por así decirlo. No estoy diciendo que eso esté mal o bien, simplemente ha puesto trabas o ha ido en contra, a veces en medidas de Macri, y vamos a ver si Milei, qué relación puede llegar a tener con la Corte Suprema. Otra es cómo, Sí, déjame aclarar que no solo la Corte, ¿no? Sino que nuestro sistema jurídico, cualquier persona puede interponer ante un juzgado de primera instancia y obtener un fallo, aunque no sea firme, pero un fallo de inconstitucionalidad. sí, que te lo Y frene. hay que te lo frene, claro. Y hay cuántos jueces dispuestos a frenar medidas políticas, sabemos que son unos cuantos. Y muchas organizaciones también que se dedican a patrocinar ese tipo de acciones, también hay muchas. Y están preparados para hacerlo, ¿eh? Tienen la logística, tienen la intención, como dijimos en el episodio anterior, no se dan por vencidos tan fácilmente. Otra cuestión
es que Macri, en su gestión, cuando no tenía las mayorías propias, no tenía mayoría propia legislativa, utilizaba una herramienta que en la política argentina es usual cuando no tenés mayoría legislativa, que es el tema de la rosca con diputados de que no son de tu partido, que obviamente tendrías que darle algún tipo de beneficio. Acá es donde aparecen las famosas ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional discrecional que el presidente le manda a las provincias. Pero ¿cuál es el problema? Que en la retórica de Milei, supuestamente, no hay plata para tales cosas. Entonces, estaríamos como que esta cuestión de Macri no estaría en los planes de Milei. ¿Cómo hará, no? Porque si mencioné el problema de la Corte Suprema, que te puede poner trabas, esta estrategia de la rosca, en la cual obviamente que lo que corre es la plata, tampoco hay, y bueno, le queda o perecer, o creo yo, lo que se conoce como cierta democracia plebiscitaria, ¿no? Y de llevarnos a ese estilo de gobierno. Y de hecho, es muy probable, no estamos en la cabeza de él, pero es muy probable que esto de querer inaugurar su periodo presidencial hablando delante del pueblo y con el Congreso a las espaldas, pueda ser una forma de empezar a decir, bueno, esta va a ser mi forma de comunicarme de manera directa con el pueblo, mientras allá atrás están los de la casta, en su refugio. Muy importante esta cuestión de la comunicación, porque si nos acordamos, Cristina ha utilizado muchísimo algo que quizás uno se olvidó, pero era la cantidad de cadenas nacionales que hacía y encima duraban horas y horas, que era como que, bueno, la madre patria bajaba y le enseñaba al pueblo qué es lo que tenía que hacer. Bueno, cara Milei, no lo veo haciendo cadena nacional, o sea, si llega a ser cadena nacional me parece mucho porque iría en contra de todo lo que ha hablado, o sea, ya es muy un montón, pero sí como en que su discurso, como dijiste vos, ¿no? Esto de hablarle al pueblo, un término que hemos hablado muchísimo a lo largo de los episodios, puede ser una práctica habitual, práctica que el macrismo ha sido siempre reticente, por así decirlo, ¿no? Sí, y es una práctica de lo que en la teoría política se conoce como populismo, Tal cual. ¿no? El contacto directo entre el líder y el pueblo, sin intermediarios, es una de las características del populismo o más académicamente de lo que Max Weber llama la forma de dominación cesarista plebiscitaria. El macrismo, decías, es algo que fue reticente y de hecho, sí, la batalla cultural, por llamémoslo de alguna manera, la batalla de relato contra relato, el macrismo la perdió. La perdió incluso por no haberla querido casi jugar. En el caso de Milei, lo veo jugando esa dialéctica, sin ninguna duda, lo hace desde hace un montón de tiempo, y creo que lo va a hacer durante su gestión. Es una pelea que va a dar, veremos cómo le va. Le sirvió para la elección, claramente, para la campaña, y creo que lo va a necesitar para gobernar. Va a ser muy... O sea, está en un momento, una situación muy crítica, lo venimos hablando en varios episodios, ¿no? La necesidad de una respuesta, digamos, cuasi urgente, pero indudablemente, por lo menos no tiene las herramientas constitucionales o republicanas como para hacerlo. Quedó claro con tu análisis y los números que trajiste. Ahora sí, si querés, hablamos un poco más del Senado. Sí, siguiendo con el mismo análisis de los números, el Senado tiene 72 bancas y el quórum es la mitad, 36. Unión por la Patria tiene 33. Producto de esto que decíamos que sacó el 40% de los votos en aquellos lugares en donde se ponían en juego bancas de senadores.
recordemos, se renueva cada 2 años por tercios. Fueron 24 los senadores que se renovaron en la última elección. Entonces, Unión por la Patria de los 72 tiene 33. Y acá, Juntos por el Cambio, tomémoslo como una única unidad, porque ayuda al análisis. Ya es más complejo si empezamos a ver cuántos son del PRO, cuántos radicales, etc. Tomándolos como unidad, tienen 24. Si eso lo sumamos, 7 de la Libertad Avanza y 3, que suponemos, del bloque Unidad Federal, que es la mujer de Schiaretti de Córdoba y 2 senadores más, los 3 bloques dan 31. Muy lejos del 36 que necesitas para el quórum. Ni que hablar de 48, que son los 2 tercios que hacen falta, por ejemplo, para nombrar jueces de la Corte y de los tribunales inferiores. Un número interesante ese 48, porque es el que te permite generar cambios estructurales de mucho más largo plazo. Y pongo un ejemplo. Donald Trump en Estados Unidos, durante su presidencia, tuvo la oportunidad de reemplazar a 3 miembros de la Corte Suprema. Y la tercera fue en sus últimos días de mandato, y estaba empecinadísimo en lograrlo. Ya no le interesaba tanto sus últimos días de mandato en el Ejecutivo, sino meter esa tercera banca en la Corte Suprema, porque cambió la proporción dentro de la Corte con esos 3 nombramientos, y de hecho eso terminó en el cambio de la ley del aborto en Estados Unidos, que era un fallo histórico de la Corte, y esta nueva conformación lo cambió. Ese es el poder que te da tener 2 tercios en el Senado, ¿no? Poder cambiar miembros de la Corte y miembros de tribunales inferiores. Bueno, esos 48, todos estos juntos, están lejísimos y aún están lejos del quórum, con lo cual ese va a ser un gran escollo para poder avanzar en la formación de leyes. Era un escollo en diputados, en el Senado es mucho más complejo aún. Incluso hasta pensando en el 25, le va a resultar bastante complejo. En diputados, en el 25 puede que le vaya mejor, porque recordemos que va a poner en juego solo 3 bancas en diputados, la Libertad Avanza. Cualquier resultado que saque en el 25 va a sumar bancas, y muchas. En el Senado, bueno, por cómo funciona y por el poder que sigue teniendo el peronismo en las provincias, aún con un buen resultado va a quedar lejos y va a tener que negociar siempre. El Senado va a ser un lugar en el que va a tener que negociar siempre las Sí, leyes. digamos que con que una cámara ya no te apruebe un proyecto, ya está. No, es así, ¿no? Sí, claro. Eso hay. Tiene que pasar por ambas cámaras. Por Correcto. eso realmente vamos a un fenómeno interesante, eso siempre lo hemos hablado, ¿no? Es interesantísimo lo que se viene para la Argentina en este tiempo. Lo lamentable es que, bueno, que uno tiene que vivir a la vez dentro del fenómeno. Pero va a ser muy interesante porque estamos enfrente de una persona que ha prometido cambios radicales, pero que constitucionalmente por lo menos parece que no los puede llevar a cabo, por lo menos en los próximos 2 años, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto va a existir el Milei que vimos durante el 2023, ¿no? Ese Milei del 2023, vamos a ver hasta qué punto realmente sigue existiendo. Así es. Bueno, a ver cuánto de político, de teórico o de showman termina teniendo, ¿no? Va a ser un tiempo muy interesante. Como decís, vamos a ser observadores participantes, ¿no? Como la sociología que dice el observador no participante. Nosotros participamos de la vida cotidiana del país. Vamos a hacer el análisis y la observación sufriendo las cosas negativas o beneficiándonos de
los beneficios generales que pueda llegar a tener la política argentina en los próximos años. Va a ser realmente un momento muy interesante para analizar. Creo que la segunda temporada de nuestro podcast va a ser muy rico a partir de enero, y vamos a poder ahondar en análisis bien profundos de diferentes medidas que se vayan tomando en estos cambios que se van a intentar hacer, y vamos a ver hasta dónde se logra. Sí, y quería dejar en claro que estos fenómenos, por así decirlo, si nos basamos en el kirchnerismo, tardó en el 2001, obviamente que explotó la política, en el 2003 siguieron las esquirlas, y tardó mucho para que se forme una oposición, digámoslo, fuertemente unida al kirchnerismo. Por mucho tiempo existió ese famoso grupo de bloque, ¿no? Que lo componía el espacio de Carrió, no recuerdo si era Coalición Cívica en ese momento, ya tenía otro nombre, el de la UCR. O sea, se tardó para formar lo que después terminó en Cambiemos, en el 2015. Yo creo que la aparición de Milei puede llegar a tener un efecto en el Congreso de que, bueno, que si bien hoy tenemos estos bloques, por medio de cómo se va moviendo la política, cómo se va a ir moviendo las políticas que tome Milei, o las medidas en general, el Congreso puede llegar a cambiar y puede pasar lo que vos habías dicho, esto de que la UCR termine votando con Unión por la Patria en algunas ocasiones. Va a ser muy interesante. Recordemos lo que fue cuando apareció el kirchnerismo. Muchos radicales se pasaron. El ejemplo más claro es Cobos. Cobos, correcto, Cobos. Que ahora, gracias a su apoyo al nuevo gobierno de Milei, recordemos que Petri, bueno, vamos a hablar de un ministro, Petri va a ser ministro de Defensa, viene del ala radical de Cobos, de Mendoza. Y Cobos termina ahora siendo tercera autoridad en la Cámara de Diputados. Así que fue un actor importante en aquel momento. Parece que vuelve a tener su preponderancia en estos nuevos arreglos institucionales. Y justamente, ya que lo mencionamos a Cobos, lo importante que fue, a pesar de ser vicepresidente, en aquel fatídico 2008 para el kirchnerismo, con la 125. Entonces, va a ser, no digo que suceda algo parecido, ni mucho menos, pero bueno, este fenómeno de Milei, para mí, puede llegar a tirar un rayo milenizador para algunos, de que se conviertan, y para otros que quizás no son opositores acérrimos a él y que realmente se vuelvan a lo largo de su transcurso por el Ejecutivo, ¿no? Sí, y sabes que cuando dijiste tardó un tiempo en formarse la oposición, yo también pensaba que también tardó un tiempo en formarse el kirchnerismo duro. Sí. La cámpora empezó a hacerse una organización conocida y a tomar cierta relevancia recién en el 2007, con el primer gobierno de Cristina. Recién ahí empezaron a darse a conocer públicamente, estamos haciendo esto. Y durante el primer gobierno de Cristina, que fue tomando volumen en cantidad de adherentes a lo que termina siendo hoy, ¿no? Con lo cual también llevó su tiempo esa conformación, y probablemente lleve algo de tiempo la conformación del nuevo espacio de gobierno, ¿no? Sí, y hay que aclarar que en ese momento Néstor, cuando asume Néstor Kirchner, tenía unas condiciones favorables demasiado interesantes. A ver, uno siempre recuerda el precio, cómo habían volado el precio de las commodities en aquel momento y ese boom económico, que a mí me gusta cuando Melconian en un momento dijo: el gran problema del kirchnerismo es que creyó que el precio de las commodities era un modelo económico, ¿no? Yo sé que no tiene mucho que ver con el podcast, pero bueno, eso es con este episodio en particular. Pero Un gran punto, un gran punto. que no son las condiciones en las cuales está Milei hoy. Que no está hoy,
pero que yo creo que va a tenerlas el próximo año. Seguramente lo hemos señalado en episodios anteriores, ¿no? Hoy tiene que resolver unas cuantas bombas que están ahí a punto de explotar, pero yo creo que el año que viene, si esa primera parte se soluciona bien, creo que va a tener ciertas oportunidades el país durante el 24 y el 25. Minería, energía en general, agricultura, pesca, informática, ciencias del conocimiento, y otros negocios más que pueden llegar a surgir eh, con ciertas oportunidades para Argentina. Vamos a ver cuánto somos capaces de aprovechar de ese viento de cola. Esperemos que sea para algo bueno y que aprendamos de la historia reciente de la Argentina y no cometamos los mismos errores, ¿no? Esperemos que no, porque justamente somos observadores participantes. Y parte de eso probablemente empecemos a analizarlo con el nuevo gabinete que vamos a estudiar en el episodio que viene, viendo cuáles son los perfiles de algunos de ellos, de algunos nuevos ministros o incluso secretarios. Faltará un tiempo para las políticas propiamente y eso será en los siguientes episodios, pero de a poco vamos a ir analizando desde el próximo episodio el nuevo gobierno, cómo se para ante los problemas actuales importantes y cruciales que tenemos y esas oportunidades a futuro que van a venir en los próximos años. Muchas gracias, Milan, por el episodio de hoy. Chao, Agustín. Nos vemos la próxima.